dos subunidades. También vamos a ver la acción del alprazolam, el clonazepam y el diazepam en este mismo sitio de acción. Y también vamos a ver los efectos secundarios, como son la somnolencia, mareo, el deterioro de la coordinación motora, justamente por esta acción de las benzodiazepinas en este tipo de receptores. El clonazepam, ¿no?, como efecto hipnótico, va a inducir a dormir. Por lo tanto, los efectos secundarios que hemos mencionado, la somnolencia, el mareo, el deterioro, ¿no?, y de la coordinación motora, son muy importantes. Pero habíamos hablado también cuando nosotros nos pasábamos de las dosis, el antídoto que debíamos de usar, ¿no?, que era el flumazenil. El flumazenil es el inhibidor de los receptores GABA competitiva. Como ven en la gráfica, esto es GABA, la acción de las benzodiazepinas, ¿no? Asimismo también la acción de los barbitúricos sobre este tipo de receptor, ¿no?, y otros fármacos anticonvulsivantes como fenamate, loperamida, sonisamide, ¿no?, que van a actuar. ¿Cuál es su acción? Miren acá, activación del receptor GABA, ¿no?, GABA A, para producir el efecto farmacológico. Vemos acá el clonazepam, fármaco anticonvulsivante clínico, ¿no? Lo que va a hacer el clonazepam, muy utilizado últimamente en trastornos del sueño. Lo que va a hacer es una potenciación de la acción inhibitoria del GABA. La activación del receptor GABA A de las benzodiazepinas, específicamente en el clonazepam, ustedes ven la estructura molecular, es un anillo bencénico, ¿no?, fusionado con un anillo B de diazepina. Vamos a ver que en la química el 6,2-clorofenil 9-nitro 2,5 diazabiciclor, ¿no? Vamos a ver que la estructura farmacológica, como hemos dicho el día de ayer, son semejantes a todas las estructuras de las benzodiazepinas, semejantes, pues tienen la acción también similar. En su farmacocinética, la absorción, ¿no?, es buena por vía oral, se une a proteínas el 85%, el metabolismo es hepático en el 450 y 3 a 4. La vida media es de 15 a 50 horas. La eliminación excreta metabolitos como el glucurónido o sulfatos conjugados en la fase 2, menos del 2%. Es excretado en la orina. La farmacodinamia, su inicio de acción es a los 20 a 60 minutos. La duración es de 12 horas. Entonces vamos a ver que el mecanismo de acción de este benzodiazepina, el clonazepam, va a ser en presencia del GABA, específicamente el receptor GABA A. Se abre y permite la entrada de cloro, que a su vez va a incrementar la polarización de la membrana. Por lo tanto, va a haber una hiperpolarización. Tenemos que tener en cuenta también, como hemos dicho, el GABA-T, una transaminasa GABA, y el GABA-1, un transportador de GABA. La GABA que se encuentre en exceso, lo que se va a transportar o también se va a destruir
y si no, vamos a tener acciones ya farmacológicas de estos fármacos. Las interacciones farmacológicas, ¿no? Específicamente en el efecto del citocromo P450 y su sustrato, el CYP3A4. Las benzodiazepinas van a aumentar la concentración, ¿no? Con la digoxina y disminuye con la levodopa. Aumenta el metabolismo de la rifampicina, aumenta la toxicidad, ¿no? Deprimiendo el sistema nervioso central. Con los alimentos, el alimento, no hay buena disponibilidad, no tiene ningún efecto. Las reacciones adversas medicamentosas generalmente son a nivel del sistema nervioso central, menos del 10% la somnolencia. Del 1 al 10% en el sistema nervioso central, mareos, ¿no? Ataxia, disartria, trastorno de memoria. Específicamente acá vamos a hablar sobre la amnesia anterógrada. ¿No? La amnesia anterógrada, o también lo clasificamos también del otro tipo de amnesia retrógrada. Anterógrada es algo importante porque nosotros lo utilizamos bastante en la premedicación, en la anestesiología, para que el paciente cuando ingrese o vea los trastornos que se puedan producir durante la anestesia, ¿no? Cualquier paciente cuando ingresa a sala de operaciones tiene temor y miedo, ¿no? Hoy en día la televisión lo hace más trágico y entra miedo a las personas. Hablar de operarse, hablar de sala de operaciones, muchas veces los pacientes dicen, saldré vivo, saldré muerto. Ya ese prácticamente está pensando, está retrayéndose a un tipo de esta acción de estos fármacos. Por lo tanto, la utilización de este fármaco, de la benzodiazepina, ¿no? Esta amnesia anterior nos es importante. El paciente, una vez terminada la cirugía, no va a recordar el ingreso a sala de operaciones, especialmente en niños, que se dice, de acuerdo a la literatura, que este miedo, este temor que presenta el paciente, vamos a ver que va a disminuir los trastornos psicológicos, ¿no? De la personalidad. En 1 al 10% también el aspecto dermatológico como efecto adverso, el rash, ¿no? En el sistema perdón, endocrino, en el metabolismo, va a haber disminución de la libido. A nivel de gastrointestinal, anorexia, va a haber estreñimiento, constipación y va a haber serostomía. En el aparato respiratorio, vamos a ver depresión respiratoria. Esta depresión respiratoria de cuidado de los fármacos que estén tomando, ¿no? Especialmente en las infecciones respiratorias, en los trastornos de alergias como la rinitis o tos que vaya a presentar el paciente. Debemos de tener en cuenta la restricción de este fármaco si encontramos una infección respiratoria o rinitis para estos fármacos, especialmente que hoy en día nos están tomando como trastornos para el sueño. Menos del 1%, una reacción adversa que poco se encuentra, son las discrasias sanguíneas. Las contraindicaciones, sabemos que el metabolismo es a nivel hepático, el citocromo P450, en la fase 2 principalmente de la glucoroniciación. En las enfermedades hepáticas severas, ¿no? Está contraindicado. Toda hepatopatía, ¿no? Con los ansiolíticos debe restringirse. También en el glaucoma agudo, especialmente el glaucoma
ángulo cerrado o ángulo estrecho. Debemos también tener precauciones en la combinación con el ácido valproico, que puede causar estatus de ausencia, ¿no? Por la utilización de los mismos receptores. Precaución en ancianos, ¿no? Especialmente aquellos que tienen trastornos neurológicos, ¿no? Donde la estabilidad se ve afectada, por lo tanto se producen caídas, ¿no? Y van a potenciar prácticamente con estas benzodiazepinas, especialmente en los receptores GABA, ¿no? Y la precaución también, evitar el retiro brusco. Hay que retirar paulatinamente. Si se inició con 0,5 miligramos, a 1 miligramo, incluso hay pacientes crónicos que toman años de clonazepam, ¿no? Unos 10, 15 años, ¿no? Y ya prácticamente están en las dosis de 2 miligramos para poder conciliar el sueño. Debe retirarse poco a poco. El diazepam vamos a ver cómo este fármaco tiene subunidades alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿no? Alfa 5, alfa 4 y alfa 6. En alfa 1, 2, 3 y 5 habíamos dicho que estaba el aminoácido aspirina, el 4 y 6 la arginina. También habíamos mencionado, ¿no?, sobre la acción de las benzodiazepinas, ¿no?, en la hipercloración, ¿no? Habíamos hablado también, ¿no?, al cerebelo del omega 1, omega 2. Vamos a entrar en más detalle. Habíamos dicho que estas benzodiazepinas se van a unir entre las uniones del alfa y la subunidad gamma. La subunidad alfa tiene varios tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero las benzodiazepinas no se van a acoplar a todas. Así, la 1, la 2, la 3, la 5, vamos a ver que son ricas en histidinas. Por lo tanto, serán afines a las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas no se van a unir, aunque tengan la subunidad alfa a la 4 y a la 6, que serán ricas en arginina. Vamos a ver que también estas variedades van a determinar los diferentes tipos de receptores a las benzodiazepinas. Y es que aquí, donde están las benzodiazepinas o receptores omega, ¿no?, hemos visto, puede haber hasta 3 unidades, omega 1, omega 2, omega 3. El omega 1, hemos dicho también que se encuentra en el cerebelo, y el omega 2 vamos a encontrarlos en la amígdala. La farmacocinética del diazepam, cuando se administra por vía oral, más o menos la absorción del 85 al 100%. La unión a proteínas es más o menos del 98%. Estamos hablando de proteínas plasmáticas. El metabolismo es hepático. El metabolito activo principal es metildiazepam, nordiazepam o nordiazepam, que nosotros encontramos en la literatura, con el sustrato, especialmente el CYP2D6. Los metabolitos, el temazepam y el oxazepam. La vida media del diazepam es de 20 a 50 horas. Ojo, cuidado con la vida media, ¿no?, que todavía tenemos. Y si este fármaco hay metabolitos, probablemente de estos metabolitos todavía presentes, ¿no?, de acuerdo a la dosis que nosotros utilicemos, ¿no?,
En este caso nosotros tenemos mucho cuidado en las dosis del diazepam como inductor de la anestesia, puesto que si tiene un tiempo de vida media de 20 a 50 horas, ¿no? Y teniendo metabolitos, pueden nuevamente estos metabolitos reingresar al torrente sanguíneo, ¿no? De donde estén, y vamos a tener permanentemente la acción del diazepam, como depresión respiratoria, depresión cardíaca, depresión del sistema nervioso. En adultos mayores, hasta 90 horas, y aquellos pacientes con insuficiencia hepática, también vamos a tener más o menos el tiempo de vida media de 90 horas. La desmetildiazepam, de 50 a 100 horas, ¿no? La acumulación en la tercera distribución, ¿no? Especialmente me refiero a la grasa, al tejido celular subcutáneo. En el mecanismo de acción, las benzodiazepinas que actúan, que se acoplan con mayor afinidad al omega 2, tendrán más efecto como anticonvulsivo. Es por eso que algunas benzodiazepinas, especialmente el diazepam, va a tener algún uso concreto. En la anterior exposición hablamos, por ejemplo, del clonazepam. Hablábamos como anticonvulsivo, pero el diazepam se prefiere como miorelajante. Pero generalmente no nos guiamos a la hora de seleccionar una benzodiazepina por si tiene preferencia por un fármaco u otro fármaco, ya que estos receptores, como se ha dicho, están distribuidos por todo el cerebro y las benzodiazepinas tampoco son tan exquisitas en su especificidad. Por lo tanto, la unión a subunidades específicas de GABA en un lugar distinto de la molécula GABA endógeno. Hemos dicho también que el receptor GABA es un canal inhibitorio, que cuando es activado disminuye el neurológico. ¿Qué podemos lograr con el diazepam? Hemos dicho también que el diazepam es un modulador alostérico del GABA. Cuando se une a receptores benzodiazepinos, causa efectos inhibitorios, ¿no? Razón del tema que estamos hablando. Porque va a incrementar la hiperpolarización de la membrana postsináptica debido al control que ejerza sobre los iones cloro por los receptores GABA. El uso clínico en el estatus epiléptico, ¿no? Como un estadio anticonvulsivante. Cuando nosotros utilizamos en el prehospitalario el diazepam vía rectal o vía solar por vía oral. El diazepam en supositorios, ¿no? Y en vía solar por vía oral. Pero en el estatus epiléptico es difícil a veces en el prehospitalario dar por vía oral. Por lo tanto, tenemos formas, ¿no?, de dar el diazepam o el midazolam, en los niños especialmente, ¿no? El midazolam muchas veces nosotros lo empapamos en un algodón y le ponemos en la vía oral, poco a poco, gotita a gotita, o también en vía nasal, ¿no? En vía nasal, para esperar los efectos. Lo que va a cambiar es el tiempo de inicio de acción. En el estatus precoz, el uso clínico, el lorazepam. El diazepam
endovenoso 10 miligramos. Repetir cada 5 a 10 minutos hasta el control de las convulsiones. Máxima dosis para no entrar a los efectos adversos es de 40 miligramos a 60 miligramos. Y podemos continuar con un anticonvulsivante habitual. Un estatus establecido, hemos dicho que uno de los fármacos principales, ¿no?, es la fenitoína. 15 a 18 miligramos por kilo a velocidades de 60 miligramos por minuto. Es mejor utilizarlo en microgoteros o también darlos poco a poco. Y también en el estatus establecido en fenobarbital endovenoso. En el estatus refractario ya tenemos entendido el uso del propofol. Habíamos hablado del propofol hipnótico, ¿no?, que utilizamos por vía endovenosa y a 3 microgramos por kilo minuto, puede ser en perfusión. También utilizamos el midazolam o el tiopental. Es preferible utilizar en el estatus refractario sobre el propofol con midazolam de acuerdo a la farmacocinética y a la pendiente en el tiempo acción de los fármacos, nos va a dar mayor seguridad. El diazepam, cuanto a sus interacciones. El efecto citocromo P450 es el resultado. Tenemos que tener entendido que las diferentes benzodiazepinas o antiepilépticos utilizan este citocromo para su metabolismo, especialmente, ¿no?, el CYP3A4. En cuanto a las interacciones fármaco, va a ser depresores sumatorios del sistema nervioso central, como el etanol, los barbitúricos y los analgésicos narcóticos, tipo fentanilo, ¿no? Aquí las depresiones sumatorias del sistema nervioso central, hemos hablado también cuando hablamos sobre ansiolíticos, el etanol, el alcohol, ¿no?, va a sumarse a la depresión del diazepam. Ahí hemos puesto un ejemplo de la atención médica, ¿no?, con un profesor en el Parque Pino, ¿no?, hasta llegado al coma y muerte de los pacientes. La interacción fármaco también con los inhibidores de CYP1A2. Aquí vamos a ver que va a disminuir el metabolismo del diazepam, por lo tanto, va a aumentar la toxicidad. Tenemos acá el ciprofloxacino, fluroxamina, la isoniazida, el ritonavir. Y en el inhibidor del CYP2C89, con disminución del metabolismo de diazepam y aumento de toxicidad, la amiodarona. Sabemos que el diazepam puede provocar arritmias cardíacas. Cuando lo utilizamos con un antiarrítmico como la amiodarona, tener en cuenta el metabolismo del diazepam como aumento de toxicidad. Es preferible utilizar otros antiarrítmicos, como la silocaína y otros. También algunos AINES, ¿no?, es preferible, si hay trastornos a nivel de los inhibidores de los CYP450 y los análogos, el 8C89, es mejor no utilizarlos o hacer el estudio de un perfil hepático. El metronidazol, el ácido valproico, las sulfas, ¿no?, y algunos antivirales como el rotenavir.
en las interacciones fármaco-alimento del diazepam, ¿no? Aumento de los niveles con comidas, aumento de la toxicidad, por ejemplo, con jugos de toronja o pomelo. Reacciones adversas medicamentosas del diazepam. Si nosotros pensamos que el diazepam actúa a nivel de los receptores GABA-A, especialmente los omega-2, a nivel cardiovascular, vamos a tener el efecto adverso de la hipotensión. Si nosotros hablamos de la regulación del flujo sanguíneo, los compañeros ya van a hablar sobre la regulación de la presión arterial específicamente, vamos a ver cómo si nosotros tenemos bloqueado este tipo de receptores y se han dado los efectos, vamos a ver que la despolarización a nivel de la musculatura cardíaca va a estar disminuida, por lo tanto, vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, hemos hablado sobre todos los fármacos anticonvulsivantes, cómo actúan a nivel de los receptores del sistema nervioso central, vamos a tener mareos. Mareos, no confundir lo que es mareo, llegando a la caída, o el vértigo. El vértigo es una sensación de dar vueltas las cosas, y el mareo es que cuando uno cae. La ataxia, la amnesia, especialmente la anterograda, ¿no? Excitación paradójica, el insomnio y la depresión. A nivel gastrointestinal, cambios en la salivación. Y también a nivel intestinal vamos a tener a nivel genitourinario vamos a tener incontinencia o también retención urinaria. Toda la musculatura, vamos a ver también el aspecto de los receptores, ¿no? Para dilatar o relajar los músculos, ¿no? Que tienen que ver con este efecto urinario, ¿no? Y de hecho, en el respiratorio, ¿no? Con la insuficiencia respiratoria, y potenciación se puede dar también en este efecto. A nivel local, cuando nosotros administramos por vía endovenosa, la velocidad o la dilución que hacemos del diazepam, ¿no? Para no provocar la flebitis. Inflamación a nivel endovenoso. Y es peor cuando el diazepam lo colocamos en el tejido debajo de la piel, ¿no? El diazepam puede provocar trastornos, ¿no? Relacionados a la infección, inflamación, ¿no? De la epidermis. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Cuando tenemos pacientes con hipersensibilidad a este fármaco o hipersensibilidad a las benzodiazepinas. Hemos hablado de los trastornos dermatológicos, hemos hablado sobre los trastornos oftalmológicos, hemos hablado sobre los trastornos que pueden provocar hipersensibilidad a estas benzodiazepinas. También en pacientes en coma o pacientes con dolor no controlado. En el glaucoma de ángulo cerrado o ángulo estrecho. ¿Dónde vamos a tener precauciones? Pacientes con hipoalbuminemia, en los pacientes con insuficiencia hepática. Primero, realícenle un perfil hepático, ¿no? Todos los exámenes hepáticos, especialmente la TGO, la TGP, ¿no? Y las transaminasas. Y también precauciones en la farmacodependencia, ¿no? Que se hace con algunos fármacos, especialmente con los opioides.
Precaución en ancianos con los síndromes de inestabilidad neurológica que llegan a caer, ¿no? Y también evitar el retiro brusco. Otro fármaco anticonvulsivante, en cuanto a su mecanismo de acción, la gabapentina, ¿no? Como acción predominante en los mecanismos de acción. Unión a los canales de calcio e hipocampo y al neurocórtex. Séptimo, vamos a hablar sobre la inhibición de la recaptación del GABA. Y aquí nos vamos a referir a la tiamina. Son los fármacos que van a actuar en la recaptación del GABA. Van a inhibir este receptor en el GABA en el espacio sináptico. Si hay más GABA en el espacio sináptico, ¿no? Va a haber más GABA que se une al receptor. Por lo tanto, va a haber más cloro, va a haber mayor repolarización y va a haber mayor actividad neuronal. Por lo tanto, la acción es a nivel de la sinapsis inhibitoria. Sabemos nosotros que el GABA A, entrada de cloro con cargas negativas, por lo tanto va a permitir una hiperpolarización de la membrana. Por eso, con la tiagabina vamos a ver la acción inhibición de la recaptación del GABA. En la inhibición del GABA transaminasa, del GABA T, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Cuando hay del GABA por la succinil señaldehído, ¿no? Y también la formación del GABA, ¿no? Dentro de la estructura de la célula nerviosa, ¿no? Para formar las vesículas. Si la GABA transaminasa, GABA transaminasa está encargada de eliminar el exceso del GABA, ese GABA que se tiene en la neurona, lo que vamos a hacer es inhibir a esta GABA transaminasa para que haya más GABA que se pueda liberar y de esta manera inhibir la activación neuronal. Dejemos también que otros ejemplos de esta acción sobre la inhibición del GABA transaminasa son los fármacos de la vigapatrina y el ácido valproico que ya habíamos estudiado, ¿no? Más adelante. El valproato, como anticonvulsivante, ¿no? Tiene una acción múltiple. Por lo tanto, el valproato en su mecanismo de acción múltiple en diferentes tipos de acción. La farmacocinética, el tiempo de alcanzar el pico, ¿no? De dosis es de 13 minutos a 2 horas. Y el tiempo de alcanzar la concentración estable es de 2 a 3 días. La unión a proteínas es de 80 a 90% dosis dependiente. El rango terapéutico de concentración plasmática es de 50 a 100 microgramos por mililitro. Pero la eficacia no se correlaciona con los títulos plasmáticos. Por lo tanto, el rango terapéutico de las concentraciones plasmáticas, ¿no? Vamos a ver cuándo es el periodo de latencia, ¿no? Para ver el rango terapéutico. El metabolismo es hepático
Aquí va a haber una beta-oxidación, ¿no? En la fase 1, y en la fase 2 va a haber vía de conjugación con el ácido glucurónico y también va a actuar a nivel mitocondrial. La biodisponibilidad del 81-90% de dosis de la liberación de reentrada del PAM. Su acción de redistribución del PAM. La vida media es de 9 a 16 horas. La eliminación desde la orina, el 30 a 50%. Pero este es como conjugado glucurónico, ¿no? Y el 3% en forma no metabolizada, ¿no? Forma completa. Conozcamos también, ¿no?, el ácido valproico. Es un anillo carboxílico de cadena ramificada, sí. Esta cadena ramificada simple parece ser mayor en los compuestos que cuentan con cadenas de carbono 5 o 8. Por eso la acción del ácido valproico, del valproato, ¿no?, va a ser multi-acción. En el uso clínico, que vamos a ver, vamos a utilizarlo en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Vamos a tenerlos en las crisis parciales, mioclónicas menores o asinéticas. Es especialmente útil en las crisis de ausencia. La fórmula intravenosa es eficaz en el control de las crisis y en el estatus epiléptico. ¿Cómo va a ser la reducción de la corriente por los canales de calcio del tipo T, ¿no?, inducida por los anticonvulsivos? En el ácido valproico y también en la etosuximida. Va a haber una reducción de la corriente. Por lo tanto, vamos a ver que reduce el flujo de los canales de calcio, ¿no?, tipo T. Ya habíamos mencionado esta conducción de corriente, ¿no?, de marcapasos subyacentes en el reino talámico, que va a ser en espigas, y ondas que se registran en las crisis de ausencia generalizada. Por lo tanto, esta reducción es importante de la acción en los canales de calcio de tipo T. Las interacciones del ácido valproico en el efecto del citocromo P450. Vamos a ver que inhibe, ¿no?, especialmente lo que está estudiando el 3A4, ¿no? Vamos a ver las interacciones fármaco-fármaco. Si nosotros tenemos en cuenta que inhibe el CYP2C89, vamos a ver que aumenta la concentración sérica del ácido valproico. Así tenemos que esto lo va a realizar con la interacción con el felbamato, la oocetina y la glucosamina. En la interacción del ácido valproico con el diazepam va a aumentar la concentración sérica del valproato. Un sinergismo aditivo. En los antidepresivos tricíclicos, el ácido valproico aumenta la concentración, ¿no?, de la toxicidad de los antidepresivos tricíclicos. Esto es muy importante porque los antidepresivos tricíclicos
el valproato, el ácido valproico y el diazepam, ¿no? Cuando nosotros hacemos la inducción para una anestesia, estos tres fármacos va a hacer que se aumente la toxicidad. Por lo tanto, va a haber mayor depresión respiratoria, circulatoria. Podemos llegar al coma y es muy importante que los pacientes en la evaluación antes de ser intervenidos quirúrgicamente, si está tomando antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y si vamos a utilizar ansiolíticos o si el paciente también está utilizando ácido valproico. El nimodipino, el valproato inhibe el metabolismo del nimodipino en la acción cardíaca. La lamotrigine aumenta la frecuencia de necrosis epidérmica tóxica. Ya habíamos visto las hipersensibilidad que hay en la lamotrigine, ¿no? Y asociado al valproato va a aumentar esta frecuencia de necrólisis epidérmica. En las interacciones fármaco-alimento, vamos a ver que disminuye la concentración sérica si se toma con comidas. Algunas indicaciones que se dan de estos fármacos, ¿no? Toma con las comidas, ¿no? Porque con las comidas no te va a tener mucha acción gástrica, ¿no? Pero estos fármacos no tienen que ver con los problemas gastrointestinales como las gastritis, ¿no? Se debe tomar a sus horas. El ácido valproico, el valproato, en reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Vamos a tener que menos del 10%, ¿no? En el sistema nervioso central va a haber somnolencia, mareo, insomnio, nerviosismo. Son pacientes que de repente están con inestabilidad, ¿no? Dermatológicos, alopecia. Algo importante, ¿no? Que muchas veces se piensa que la caída del cabello, especialmente en los problemas de depresión, ¿no? Se menciona la alopecia, pero si como reacción adversa al valproato, tenemos que tener en cuenta si estos cuadros, ¿no?, de trastornos neurológicos van con la administración de este medicamento. Disminuir las dosis y tratar la depresión. A nivel gastrointestinal, náuseas, diarreas, vómitos. A nivel hematológico, trombocitopenia. A nivel neuromuscular, tremor, temblor, especialmente en las manos. En el aparato respiratorio, ¿no?, infecciones del trato respiratorio como una causa de reacción adversa, como las insuficiencias respiratorias que se complican. En el 1% al 10% a nivel cardiovascular, la hipertensión arterial. También vamos a ver en el edema periférico. A nivel gastrointestinal del 1 al 10% de grupos, flatulencia, hematemesis. E incluso llegan a la anemia. A nivel hepático, trastornos en la TGO-TGP. Por eso es importante, cuando utilicemos estos fármacos, hacer los exámenes completos de un perfil hepático. Y menos del 1% en reacciones adversas hacen anafilaxia, ¿no? Y, como hemos visto también en la parte anterior, el síndrome de Stevens. Como hemos dicho, a nivel neuromuscular, ¿no?, el tremor, el temblor, especialmente en manos, hay un parkinsonismo. No confundir con el síndrome de Parkinson completo.
En las contraindicaciones, ¿no? Vamos a tener, como ya hemos visto, las reacciones adversas a nivel hepático, la disfunción hepática. Está contraindicado utilizar este medicamento. Trastornos de la urea, ¿no? También por disfunción hepática, ¿no? Hasta la excreción, eliminación renal. ¿Qué debemos tener? ¿Qué precauciones debemos de tener? ¿No? Vigilar los signos de insuficiencia hepática. Finalmente, estos pacientes, antes de iniciar con este tratamiento, en la semiología, si encontramos algún problema hepático, debe ser de 3 días a 6 meses. Los controles continuos, los controles, ¿no?, de las alteraciones hepáticas para indicar este tratamiento, sino cambiar. En precauciones también, trastornos hematológicos, ¿no?, la trombocitopenia, ¿no? Pacientes con pancreatitis aguda y peor, pacientes con trastornos y que estén en tratamiento con valproato, ¿no?, las pancreatitis necrohemorrágicas. Y el amonio, ¿no?, hiperamónico. La gabapentina en su farmacocinética, la biodisponibilidad oral del 60%. Esto va a ser variable en función de la dosis que nosotros estemos administrando. El tiempo de alcanzar el efecto máximo y pico de acuerdo a la dosis, hemos hablado sobre el tiempo, ¿no?, factores que nos digan en cuanto al tiempo, ¿no?, de los fármacos, de 2 a 4 horas. El tiempo de alcanzar la concentración estable, cuando yo pueda ya decir que este fármaco va a ser de 3 a 4 días. Algunos pacientes mencionan de que se les dio el fármaco y no les hizo nada. Hay que explicarles la concentración estable, ¿no? Tiempo de inicio de 2 a 4 horas, pero la estabilidad que le va a dar al fármaco se concentración es de 3 a 4 días. La unión a proteínas plasmáticas, estudiado, el rango terapéutico de la concentración plasmática es de 2 a 20 microgramos. La vida media plasmática es de 5 a 9 horas. La metabolización no se ha estudiado todavía, y la excreción es renal. Su mecanismo de acción, ¿no?, estructuralmente similar al GABA, pero tiene poco o ninguna acción sobre los receptores GABA. Aumenta la concentración intracelular del GABA y reduce los niveles de glutamato cerebral. Por lo tanto, si reduce los niveles de glutamato cerebral, va a ser un inhibidor competitivo de la enzima transferasa que metaboliza aminoácidos, hipolieucina, isoleucina, valina, ¿no?, enzimas o aminoácidos que van relacionadas a la enzima transferasa y estos al glutamato. En cuanto al uso clínico en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no?, en las convulsiones parciales mioclónicas menores, en las asinéticas, es especialmente útil en las crisis de ausencia. Y también es útil la formulación intravenosa, porque esta va a ser eficaz en el control
de las crisis en el estatus epiléptico. Un resumen de los efectos secundarios de todos los fármacos que hemos estudiado. Va a haber inhibición de la actividad neuronal, la sedación y mareos. La carbamazepina y el oxacarbamazepina en la hipernatremia, especialmente en la digabatrina, ¿no? Pérdida del campo visual, ¿no? Que ya habíamos visto, en la lamotrigina, doble visión. La fenitoína, uso especial, doble visión, hiperplasia gingival y el hirsutismo. Y el topiramato, la pérdida de peso, y el ácido valproico, la ganancia de peso. La gabapentina y la pregabalina, los edemas en los tobillos. Como resumen de los efectos secundarios principales de los fármacos anticonvulsivantes. Eso es todo de la farmacología de los anticonvulsivantes, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Doctor, con respecto a la tarea de regulación del sistema nervioso, esa también va a ser en diapositivas, ¿verdad? Sí. Mire, Okay. hoy día en la práctica ya teníamos que tener las exposiciones de todos los trabajos que les he dejado para hacer ya casos clínicos. Me lamenta que los docentes de farmacología tengan malos conceptos de ustedes. Y en cierta forma están llamando la atención, ¿no? Que sea yo más rígido en los trabajos, puesto de que no están avanzando. Entonces nos obstruye. ¿De qué me sirve a mí ahorita a las 9 de la mañana hacer un caso clínico si no tienen preparado lo que es fisiológicamente normal? A estas alturas ya debíamos haber terminado regulación farmacológica, fisiológica, ¿no? de la homeostasis. Ahorita ya ustedes han llevado fisiología, yo no debía hacer esto directamente, pero veo de que no hay participación del alumno en cuanto a la farmacología y fisiología que yo hago, ¿no? Incluso hago lo que es biología molecular, ¿no? Especialmente cuando hablo específicamente de receptores. Y entonces cuando terminemos el curso de farmacología, voy a, lamentablemente, ¿no? tener que ponerme más rígido en cuanto a los trabajos que les está dejando. No cumplen, no los hacen, ¿no? Y eso que ustedes ya tienen base en cuanto han llevado fisiología, biología, sé que han llevado inmunología, ¿no? Entonces todo eso repercute en el curso de farmacología. Doctor, buenos días. Sí. Disculpe la molestia. Creo que hay un pequeño, bueno, no lo estamos entendiendo muy bien el tenor de los trabajos, doctor. A lo menos es lo que vemos la mayor parte. Por ejemplo, en el primer trabajo sí se entendía muy bien porque usted nos decía exactamente qué es lo que debíamos de hacer en farmacodinamia, ¿no? Porque nos dio las reglas, cómo hacerlo. No sé si para los trabajos, incluyendo el del sistema nervioso central, usted nos podría facilitar más o menos los ítems, cómo debíamos de hacerlo y nosotros lo hacemos. Y Mire, señor alumno, usted ya lleva fisiología, usted ya ha estudiado, yo no tenía por qué hacer este tema. Yo directamente debía hacer lo que es
farmacología, ¿no? Su caso clínico y directamente, pero veo que no tienen base en fisiología y es lo que tú has hecho. Control y regulación del sistema nervioso central está en el libro de Fisiología de Guyton. Ahí está. Lo que te he manifestado, incluso te he dado la página del libro donde vas a ver cómo se regula el sistema nervioso, o sea, lo normal, lo fisiológico, el sistema nervioso central, ¿no? El ácido aspartico, el glutamato, y cómo forma el GABA, receptores, receptores NMDA, ¿no? Receptores AMPA, receptores GABA A, GABA B. Esa es la regulación nada más. Entonces yo quiero que entiendas esto. Si yo pongo un caso clínico ahorita, por ejemplo, solo les hablo de sedación. Aplico a un paciente, a un animal le aplico diazepam o le aplico midazolam. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo cambia la fisiología de este paciente? En eso me baso, el cambio fisiológico de lo normal a un estado fisiológico anormal por la utilización del fármaco. Y ahí va el tema de farmacología. ¿Cómo yo, dando un fármaco, regulo, ¿no? Controlo, ¿no? ¿Será por dosis? ¿Será por uso de receptores? Que ya en fisiología lo habían estudiado. Los alumnos de biología, cuando hago farmacología, ellos ya conocen bien la fisiología de la célula, los receptores. Entonces, por lo tanto, esto ya ustedes lo han hecho. Si ustedes gustan, yo lo paso por alto todos estos temas y empiezo ya a hacer la práctica, como se puede hacer a las 9 de la mañana, ¿no? Los grupos 1 y 3, porque el grupo B2 va a estar con el doctor Mercado. 1 y 3, paso. O díganme con sinceridad, si no lo quieren hacer el trabajo, para mí es más fácil agarrar directamente ya, hacer los casos clínicos, ¿no? Porque yo no voy a estar haciendo un foro sobre temas que no van a entender. ¿Me dejo explicar? Sí, doctor, muchas gracias por esclarecer Entonces, estudieme fisiología cuanto antes. Ya he hablado con la delegada que lo estoy suspendiendo para el día martes a las 12 de la noche. ¿Ya? Y las exposiciones van a ser el día martes a las 9 de la mañana. 9 hasta las 11 voy a terminar con sus exposiciones y voy a calificar, voy a poner la nota. Doctor, Sí, las exposiciones del día martes van a ser todos los grupos, todos los grupos. o solamente el sistema nervioso. Ah, ya, o sea, esa regulación del sistema de flujo Nervioso, sanguíneo. circulatorio, renal, endocrino, temperatura. Sí, doctor, muchas Porque gracias. no me van a decir que fisiología yo les voy entre esto ya le debían hacer, de hecho, con sus docentes de fisiología. Cuando yo hacía el curso de fisiología, yo les encargaba todo, ya les daba todo masticadito ya para fisiología. Hay, hay temas, cómo se controla el sistema nervioso, cómo se controla la circulación sanguínea, ¿no? Especialmente hay trabajos de Ximena Pau, pero es una argentina, ¿no? Donde habla muy bien con esquemas sobre la regulación de todos los sistemas, porque la farmacología, como les digo, es un estado fisiológico que llevamos de lo normal a lo anormal. Y lo que hacemos nosotros como médicos es regular, controlar ese estado normal que lo hemos vuelto anormal. Entre comillas, esto anormal, ¿no? Porque estamos corrigiendo algo que se ha salido de lo normal, la fisiología. Bueno, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar para el día martes, por favor. No me hagan quedar mal con los demás docentes. Estudien,
Estoy en la parte fisiología, hoy día, viernes, sábado y domingo, de estos sistemas, ¿ya? Por favor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.